Bueno, PSG derrotó 1-0 al Arsenal en Emirates y lo hizo con un gol de Dembélé cuando recién comenzaba el partido, por allá al minuto 4 del primer tiempo. A mí me parece que con este resultado el equipo parisino indiscutiblemente acaba de dar un paso muy importante en pro de avanzar a la final de esta UEFA Champions League. Y lo digo porque, a ver, está más que claro que la serie todavía está muy abierta. Acá no hay nada liquidado ni mucho menos. La ventaja del equipo de Luis Enrique es de solo un gol, es decir que es una ventaja mínima y por ende al PSG le va a tocar que tener mucho cuidado en el segundo partido. También porque uno espera que naturalmente el Arsenal salga a dicho partido a competir con el cuchillo entre los dientes, a competir con lo mejor que tiene el equipo de Arteta para tratar de consumar una remontada. Entonces nada está escrito, ese partido de vuelta promete y promete mucho y ya veremos qué sucede. Sin embargo, más allá de lo que acabo de mencionar, yo sí soy de los que piensa que en este deporte una ventaja siempre va a representar algo importante. Una ventaja, por más pequeña que sea, te termina posicionando sí o sí en un lugar de confort y de superioridad frente a tu rival. Y sobre todo cuando estamos hablando de una competencia de tanta calidad como es la Champions League y de una fase tan avanzada como son las semifinales. Ya en semifinales de Champions todos los equipos son buenos. Entonces ahí mi teoría toma mayor relevancia. Porque tener una ventaja, así sea de un gol, contra un rival que también es bueno, es algo clave, es algo fundamental. Por todo esto yo sí considero que podríamos afirmar al día de hoy que el PSG ya se posicionó como el candidato o el favorito en esta llave. Eso no significa que la vaya a ganar, repito. Hay que esperar a ver qué pasa en la vuelta porque el equipo de Arteta igual es un buen equipo. Pero sí es el candidato. Y dejó todo en un contexto propicio y favorable como para liquidar las cosas jugando como local con el aliento de toda su gente. Bueno, y también digo esto porque, seamos sinceros, en este primer partido el PSG jugó mejor que el Arsenal. El equipo de Luis Enrique se encontró mucho más colectivamente hablando en lo futbolístico, en lo emocional y en lo táctico que el equipo de Arteta en el campo de juego. Y ese también es un argumento que no podemos dejar pasar. Este primer partido es el antecedente más real y más vivo que tenemos. Y si el PSG lució mejor que el Arsenal, pues la sensación para el partido de vuelta es que el equipo francés tiene más chances de poder avanzar. Pero bueno, lo digo de nuevo, ya veremos qué pasa. Por ahora vamos a lo que nos concierne. Y lo que nos concierne es analizar el partido de ida. Lo que les propongo para este análisis es que utilicemos dos vertientes. La primera es William Pacho, que es el tema que obviamente más nos interesa en este canal, porque a Pachito le tenemos gran aprecio, porque es uno de los nuestros, porque cuando a él le va bien, como ocurrió ayer, acá nos ponemos contentos. Y la segunda vertiente va a ser el análisis táctico general del partido. Así que comencemos de una vez con la vertiente número 1. William Pacho. Y miren, yo se los voy a decir de manera directa. Desde mi perspectiva, y tratando de mantener la objetividad más allá de que Pacho me caiga bien, yo creo que Pachito hizo un partido correctísimo. Repito, no lo digo por congraciarme con él ni con algún seguidor ecuatoriano, no. Lo digo de la manera más genuina y más real. Yo creo que Pacho ayer nos demostró que es un jugador de élite.
que es un jugador que puede estar en una semifinal de la competencia de clubes más importante del mundo y que no va a desentonar. Todo lo contrario, tiene 1000 capacidades y 1000 cualidades como para estar a la altura de las circunstancias. Entonces, la verdad, eso me pareció magnífico y me puso más que orgulloso. Ayer Pacho, ya para comenzar a profundizar un poco, se comportó bien desde las dos facetas que le pidió Luis Enrique a su equipo. La primera en salida de juego, en ataque posicional, porque allí el PSG hace algo muy interesante. Y es que el equipo francés parte de una estructura táctica de 4-3-3. Es algo que todos podemos ver con claridad, pero cuando el PSG hace su salida de juego, con Donnarumma descargando para alguno de los dos centrales, ya sea Marquinhos o el propio William Pacho, ahí el equipo de Luis Enrique hace una mutación táctica. Y es que convierte ese 4-3-3 en un 3-3-4. Y por ende la línea de defensores, que es donde juega el ecuatoriano, pues deja de ser una línea de 4 y pasa a ser una línea de 3. ¿Cómo ocurre esto? De la siguiente manera. Hakimi, que es el lateral por derecha, se proyecta al ataque. Hakimi se adelanta, sube. Y por ende los únicos que quedan jugando en esa altura de la primera línea son Marquinhos, Pacho y Nuno Méndez. Y los tres se paran de tal manera que cubren la amplitud del terreno de juego. Y en este orden de ideas, Nuno queda como stopper por izquierda, Marquinhos como stopper por derecha y a Pachito le toca ¿qué? Pararse como líbero. O sea que en la línea de 3, él es el que se para en la mitad. Es un rol muy importante, es un rol fundamental. Porque él es el central cabeza de área en esa salida de juego. Y bueno, cada vez que le tocó hacer eso, lo hizo de buena manera, cumplió con el papel a cabalidad y no tuvo ningún problema destacado. Bueno, por ahí solo tuvo un error que algunos le estaban marcando en redes sociales. Esos que pareciera que lo están esperando todo el tiempo a Pacho para ver si se equivoca. Y cuando Pacho de pronto comete algún error pequeño que le puede pasar a cualquier jugador, todos estos tipos saltan en Twitter y comienzan a criticarlo, ¿no? Una cosa pero increíble. Y la mayoría latinos. Imagínate latinos esperando el fracaso de otro latino. Es algo que yo no puedo concebir, pero bueno, así funciona la vida. El error que le estaban marcando a Pachito fue al minuto 40 del primer tiempo, en una jugada en la cual el París armó esa línea de 3 en el fondo, la que acabo de explicar. Pacho tenía la pelota en su posesión, él era el encargado de ejecutar ese primer pase progresivo en la salida de juego y el Arsenal supo presionarlo muy bien a Pacho, generándole una superioridad numérica. Porque lo presionaron entre Martinelli y Saka, los dos al tiempo. Y bueno, naturalmente era un contexto difícil, 2 contra 1. Pacho no se pudo deshacer del balón, lo terminó perdiendo, el Arsenal lo recuperó cerca al arco de Donnarumma, creó una pequeña asociación en corto, el equipo de los Gunners rompió Saka por izquierda, mandó un centro y ustedes se acordarán que fue un centro en el cual Donnarumma salió y se quedó a mitad de camino y Martinelli trató de empujar la pelota pateando, pero no la empujó bien y la pelota se fue por un lado. Ese fue el único error de Pacho en 90 minutos. Y es más, les digo algo, para aquellos que estaban criticando, si esa jugada hubiese terminado en gol, ese gol no hubiera contado. Porque cuando Saka le manda el último centro a Martinelli, Gaby Martinelli estaba en offside. El juez de línea no se percató en el momento y no levantó la bandera. Porque igual la jugada no terminó en gol. Pero si hubiese terminado en gol, iban al VAR y ese gol lo anulaban. Entonces también ese error de Pacho, que muchos estaban sacando a relucir en Twitter, ni siquiera acabó siendo un error relevante en el partido. Y repito, fue lo único. De resto, en esa labor de salida de juego, parándose como líbero en la mitad, Pacho lo hizo más que bien. Para complementar el comentario, en ese 3-3-4, el PSG pone
en la línea de mediocampistas a Vitinha acompañado con Fabián y con Hakimi, que está más adelantado. Esos son los tres del medio. 3 en el fondo, 3 en el medio. Y arriba quedan 4 jugadores. Por izquierda Kvaratskhelia, por derecha Doué y por dentro Dembélé con Joao Neves adelantado. Y ese es el 3-3-4. Así pasa el equipo de Luis Enrique del 4-3-3 al 3-3-4 en faceta de salida de juego en ataque posicional. Eso es lo primero que le correspondió hacer a Pacho, y repito, lo hizo muy bien. Lo segundo que Pachito tuvo que hacer en este partido, bueno, fue replegarse junto a todo el bloque de su equipo. Y estoy hablando de esos momentos en los cuales de pronto el Arsenal trató de hundir al PSG, de llevárselo por delante, y al PSG en esos lapsos le tocó que retroceder y plantarse en un bloque bajo, en propia zona 1, en su propia área, muy cerca de Donnarumma. Ahí el equipo de Luis Enrique quedaba con un 4-5-1 parado, la línea de 4 del fondo, con Hakimi jugando a la misma altura de Marquinhos, de Pacho y de Nuno, línea de 4 muy marcada, 5 en el medio, que eran Doué, Joao Neves, Vitinha, Fabián y Kvaratskhelia, y adelante Dembélé solo. 4-5-1 para hacerse densos, poder ocupar bien los espacios y quitarle profundidad a esos avances del equipo londinense. Y cuando a Pacho le tocó que hacer eso, acoplado con todo su equipo, repito, porque no solamente era Pacho, era todo el colectivo el que retrocedía, pues Pacho lo hizo bien. Pacho y Marquinhos en la saga, en esa pareja de centrales, supieron pararse con solidez, de manera férrea, y respondieron a cabalidad. También es cierto que les favoreció algo, y fue que el Arsenal no tiene 9. Y en este partido el 9 ni siquiera fue Merino, porque ustedes vieron que Merino estaba parado como interno. El jugador del Arsenal que más cerca estaba de ese rol de 9 era Trossard, pero pues Trossard ni siquiera tiene el portento físico como para ir a competirle mano a mano a Pacho o a Marquinhos. Entonces Trossard normalmente salía mucho del área, jugaba, si se quiere, más cerca a Martinelli por izquierda, y el Arsenal nunca tenía un 9 marcado, un 9 tradicional de área, parado allí entre Pacho y Marquinhos. Entonces, repito, eso puede ser que de pronto le haya facilitado la tarea a los dos centrales del PSG, pero de cualquier manera, ellos tenían que pararse sólidos, férreos, y rechazar cualquier pelota que cayera allí cerca de Donnarumma, y tanto Marquinhos como Pacho lo supieron hacer. Entonces fue un partido con mucho oficio del ecuatoriano. Repito, solo un error que lo marqué, que no terminó en nada importante, y de resto ningún tipo de equivocación, y siempre resolviendo con lo que pedía cada acción de juego. De hecho, ya para finalizar el comentario positivo sobre William, tengo acá 2 intervenciones que me gustaron mucho y decidí marcarlas. Una al minuto 22 del primer tiempo, en donde Martinelli desborda por izquierda, manda un centro al área para Trossard, y Trossard trata de ir contra Pacho en esa jugada en particular, algo que Trossard, como lo dije ahora, casi nunca hizo, porque sabía que iba a perder. En ese mano a mano físico era obvio que iba a perder. Y bueno, en esta jugada se confirmó, porque llega el centro de Martinelli, Trossard trata de atacar ese centro, y Pacho le sale a Trossard de una al choque, lo anticipa y despeja la pelota. Minuto 22, me gustó ese cierre. Y otro que lo anoté, que lo tengo por acá, también en el primer tiempo, y que fue la famosa jugada de la foto. No sé si vieron por ahí en Twitter que estaban replicando mucho una foto en donde Odegaard trataba de avanzar y Pacho le pone el cuerpo, le pone la carrocería a William, no lo deja seguir, le quita la posición, le gana la posición y le recupera la pelota. Y esa acción de riesgo para el Arsenal muere allí con el ecuatoriano. Bueno, esta acción de la que voy a hablar es la de esa foto. Y ocurrió al minuto 30 y fue una jugada en la cual Odegaard recibió un pase entre líneas, y ahí Pacho hizo algo que me gusta mucho, y es adelantarse, achicar el espacio para tratar de presionar a Odegaard. Él vio que ya Odegaard había recibido la pelota, y antes que dejar que Odegaard se volteara, Pacho de una fue hacia adelante y lo encimó. Y de nuevo hizo valer su físico. Entonces Odegaard, al ver que Pacho estaba adelante, le trata de hacer un sombrero.
Odegaard naturalmente pues es un jugador con una calidad técnica excelsa, es muy bueno el noruego, pero Pacho no se dejó, no se dejó humillar con ese sombrero. Le pone el cuerpo, le gana, repito, y recupera la pelota, tocando atrás para Donnarumma, y ya ahí el PSG vuelve a estar tranquilo. Entonces resalto esas dos acciones individuales porque me parecieron de los mejores cierres que tuvo Pacho en el partido. Y ahí lo destaco a William, muy bien por él. Voy ahora con la segunda vertiente de este video, que es el análisis táctico general del partido. Y comienzo de una vez. Yo les marqué ahora al inicio que para mí el PSG jugó mejor que el Arsenal. Y yo creo genuinamente que fue así. Si le hubiesen preguntado a los dos directores técnicos cuál quedó más satisfecho, al final del día, con lo que su equipo plasmó en cancha en comparación al plan inicial de juego que se tenía, a ver, yo creo que es evidente que la respuesta iba a ser más positiva del lado de Luis Enrique que del lado de Mikel Arteta. El PSG por su lado se encontró mucho mejor colectivamente en la cancha, mientras que el Arsenal, lo bueno que hizo sentí que fue un poco más desde el lado actitudinal, desde los huevos que los Gunners pusieron, que desde la capacidad asociativa que le hemos visto al Arsenal en otros partidos y que suele ser muy buena, pero que en este encuentro futbolístico no salió tanto a relucir. Entonces para mí allí hay una clave y una diferencia muy evidente. Fueron 30 minutos iniciales de un dominio absoluto del PSG. Y fue un dominio absoluto porque el equipo de Luis Enrique hacía esa mutación táctica que expliqué ahora, pasando del 4-3-3, que era el sistema inicial, al 3-3-4. Ya lo dije, con Marquinhos, Pacho y Nuno quedando en el fondo solos, con Hakimi, Vitinha y Fabián quedando en el medio, ahí ya estaba el 3 de atrás y el 3 del medio marcado, y con 4 arriba, que eran Doué por derecha, Kvaratskhelia por izquierda, y por dentro Dembélé con Joao Neves adelantado. Entonces 3-3-4. Hacía su salida de juego el PSG con Donnarumma, descargando con alguno de los tres que se encontraban en el fondo. Y a partir de allí el Arsenal trataba de hacer una presión alta, pero una presión alta descoordinada, la del equipo inglés. Y por ende esto le permitía al PSG empezar a encontrar pases progresivos con gran precisión. Y desde allí el PSG avanzaba y comenzaba a ir hacia el arco del Arsenal. El equipo de Luis Enrique es un equipo de poca lateralidad y sí de mucha verticalidad. Es decir, que cuando tienen la pelota no buscan elaborar en exceso con pases de seguridad, con pases al costado, sino que por el contrario tratan siempre de ir hacia adelante. Y los pases son pases de progresión. Y bueno, repito, como la presión del Arsenal no era muy coordinada, pues el PSG siempre lograba encontrar destinatarios posicionados adelante para ir descargando poco a poco hasta llegar al área de los Gunners. Como pasó por ejemplo en el gol, en donde Nuno Méndez le da un pase progresivo tremendo a Dembélé, y bueno, a partir de ahí se crea toda la transición que termina en la anotación del propio Dembélé. Entonces esa fue la fórmula del equipo de Luis Enrique, obviamente con ciertos matices muy interesantes. Por ejemplo, los desmarques de apoyo de Dembélé, que más de una vez él dejaba que Joao Neves se quedara arriba, ahí haciendo acto de presencia como una especie de segundo delantero, y eso le permitía a él retroceder, salir del área con desmarques de apoyo. Ustedes saben que los desmarques de apoyo son hacia atrás, son lo opuesto a los desmarques de ruptura, que son hacia adelante. Entonces él metía desmarques de apoyo, salía del área hacia atrás y pasaba a jugar casi que en una zona de volantes para recibir siempre entre líneas. Lo que les dije, el gol fue una prueba fehaciente de ello. Recibió un pase entre líneas desde atrás y ahí levantó la cabeza, descargó con Kvaratskhelia, que también fue otro factor importante, el georgiano por izquierda en el inicio del partido, encarándolo mano a mano a Timber. Y Kvaratskhelia, después de encararlo a Timber, se la devolvió a Dembélé, que nuevamente estaba con libertad, remató, la puso contra un palo
y con ese gol el París ganó el partido. Entonces, con esas dinámicas, durante 30 minutos el equipo visitante dominó, marcó un gol y también le alcanzó para tener incluso una segunda acción de mucho riesgo, que fue en otra transición en la cual Doué terminó rematando abajo y Raya metió una tajada fenomenal. Después Fabián tomó la pelota, la estrelló contra el palo, pero ya Fabián estaba inhabilitado, se encontraba en offside. Sin embargo, la parte de Doué sí fue completamente legal y repito, ahí Raya salvó lo que hubiese sido el 2-0 del equipo de Luis Enrique. Entonces 30 minutos muy prósperos, muy fructíferos para los franceses. Del minuto 30 en adelante, el Arsenal como que equipara el trámite, pero lo hace, como indiqué ahora, desde un punto de vista mucho más emocional. Porque el Arsenal, la verdad, en todo el partido no se encontró mucho en lo colectivo. ¿Saben cuál fue mi teoría con respecto al Arsenal? Yo creo que la ausencia de Thomas Partey lo perjudicó, pero en demasía, al equipo inglés. Porque lo desacomodó tanto para defender como para atacar. En defensa, ustedes saben que Partey cumple con el rol de 5 posicional en el equipo y es un jugador que tiene un gran sentido del posicionamiento defensivo. Él es el que normalmente se para ahí adelantico de Saliba y de Kiwior y mantiene la cohesión entre la línea de defensores y la línea de mediocampistas. Él es el que trata de hacer que las dos líneas se mantengan relativamente pegadas para que el trabajo defensivo del Arsenal sea un trabajo denso y compacto. Ese papel que cumple Thomas Partey para lo que estoy describiendo es clave en el equipo de Arteta. Esta vez Thomas no estuvo, el que tuvo que reemplazarlo en ese rol fue Declan Rice. Y Declan es un crack, que no se malinterprete, pero siento que defensivamente no tiene ese mismo orden ni ese mismo posicionamiento que Thomas. Entonces, por ende, esa cohesión entre las dos líneas del Arsenal, la de defensores y la de mediocampistas, no estuvo tan marcada o no estuvo tan bien dada, ¿no? La prueba es el gol del PSG. Ustedes ven que Dembélé sale del área, pasa a ocupar un rol casi que de volante en el equipo francés y recibe ese pase de Nuno muy solo, con plena libertad por los 3 carriles internos del campo de juego, y no había ningún jugador ahí del Arsenal para marcarlo. Esa era una zona que le correspondía al 5 posicional de los Gunners. Pero ahí Rice estaba como muy tirado a un costado, no estaba tan bien ubicado, y bueno, entonces Dembélé recibió solo y comenzó a conducir, y después abrió para Kvaratskhelia, Kvaratskhelia se la devolvió, e irónicamente cuando se la devuelve, Dembélé vuelve a estar solo. Nadie llega para marcarlo, puede rematar con libertad, la pone contra un palo y mete el gol. Ahí en esa jugada se notó lo que les estoy diciendo. La ausencia de Partey a nivel defensivo le pesó a los Gunners. Ahora a nivel ofensivo también. Porque a raíz de que él no estaba, a Arteta le tocó que cambiar a varios jugadores de su rol original. Ya lo mencioné, Declan Rice. Declan normalmente juega como interior en el Arsenal, porque claro, como Partey es el 5 posicional, Declan juega un poco más adelantado. Y Declan en los últimos partidos para el Arsenal ha sido un jugador de una presencia ofensiva importante. Declan como interior pisa mucho el área rival. Y más de una vez llega ahí a la zona 14 para rematar de media distancia o para meter algún pase filtrado al vacío, o él mismo trata de encarar y generar alguna acción en el área rival. Es un jugador que ofensivamente funciona para lo que pretende Mikel Arteta. Pero claro, como no estaba Partey, Declan tuvo que jugar más atrás y ya la influencia de Declan en ataque en este partido fue casi que nula. Ahí también ofensivamente, con la ausencia de Partey, el equipo se perjudicó. Ahora, ¿qué decir de lo de Merino? Ustedes saben que el Arsenal carece de un 9, es algo que se le viene reclamando hace rato a Mikel Arteta en los mercados de pases, porque el Arsenal lo necesita, evidentemente lo necesita. Pero digamos que en medio de esto, en medio de esa carencia, cuando Mikel Merino ha jugado de 9, el Arsenal ha podido disimular un poco ese tema. Porque Merino es un jugador de buena altura, tiene un buen físico, se la banca, se la aguanta contra los centrales rivales, sabe ocupar esa posición también. Está claro que no es su posición natural, pero no lo hace mal. Incluso hace goles, como por ejemplo contra el Madrid en la ida, que él metió el tercer gol, jugando ahí de 9. Y bueno,
Al no estar Thomas Partey en este partido, lo retrasan a Odegaard y también lo retrasan a Merino. Porque Merino ya no jugó de 9 en este partido, sino que jugó de interior por izquierda. Entonces, en más de un avance, el Arsenal llegaba hasta el fondo, mandaba en el centro y no estaba Merino ahí de 9 para rematar. Porque, repito, estaba jugando más atrás en este partido. El que Arteta le tocó poner, el jugador que Arteta tuvo que meter en el 11 titular como para suplir numéricamente, no posicionalmente, sino numéricamente la ausencia de Thomas Partey fue Trossard. Y Trossard sí lo pusieron a jugar de 9, pero es que Trossard, a diferencia de Merino, es un jugador mucho más pequeño, mucho más delgado. Trossard sí no se la aguanta contra un central o dos centrales del equipo rival. Entonces Trossard, si bien partía como 9, la mayoría de veces estaba fuera del área. Se tiraba hacia la izquierda, que es lo que él normalmente él hace, porque Trossard es más un extremo. Entonces Trossard, por su instinto, salía del área, se hacía a la izquierda, cerca a Martinelli, y el Arsenal, palabras más, palabras menos, quedaba sin ningún 9. Rice de 5 posicional, Merino de interior, ningún 9 ahí. Martinelli y Trossard abiertos a un lado, Saka abierto por el otro, Odegaard flotando como un 10, no había ningún 9. Entonces, repito, llegaba más de una vez el Arsenal desbordando por un lado o por el otro, mandaba el centro y no había quien rematara. Y entonces Marquinhos y Pacho, los centrales del PSG, terminaban despejando. Entonces, ¿ven todo lo que se genera solo desde la ausencia de Thomas Partey? Todo lo que terminó haciendo Arteta en cuanto a la modificación de posiciones de sus jugadores y que fue algo que fue en detrimento de el funcionamiento colectivo del Arsenal. Fue así. También hay que añadir otras cuestiones. Por ejemplo, Saka no tuvo en este partido la relevancia que tuvo en la ida y en la vuelta contra el Madrid. Creo que en uno supo controlarlo relativamente bien a Bukayo Saka. Odegaard hace rato no es influyente. Es una lástima porque es un crack, es un jugadorazo. En la temporada anterior fue el mejor por escándalo del Arsenal. Es más, en cierto punto parecía que el Arsenal era dependiente de Odegaard. Cuando sufre una lesión en esta temporada, mucha gente decía, no, bueno, el equipo se cae porque Odegaard no está. A ese nivel era la importancia de Odegaard. Pero bueno, la realidad es que ya de un tiempo para acá, después de que volvió de su lesión, pues es un jugador que en partidos importantes ofrece poquito. Y ayer nuevamente, que era un partido clave, pues Odegaard estuvo medio desaparecido. La zona que quizás mejor funcionó para el Arsenal fue el lado de Martinelli, donde también caía Trossard más de una vez, repito, y con ellos dos atacando la espalda de Hakimi, ahí fue donde el Arsenal mejores resultados encontró. Entonces, por ahí, por ejemplo, llegó aquella jugada en la cual Pacho se equivocó y por ahí fue que rompió el Arsenal para que Saka mandara al centro y Martinelli la punteara y pasara cerca. Más allá de que, repito, estaban offside el Gavi Martinelli, pero igual fue una jugada importante. Por ahí también llegó la más clara del Arsenal en el primer tiempo, que fue una filtración de Luis Kelly para Martinelli, comiéndole la espalda a Hakimi. El Gavi remató cruzado y Donnarumma atajó abajo. Fue una jugada muy buena para el Arsenal y llegó por esa banda. En el segundo tiempo el envión del Arsenal anímicamente continúa, los huevos continúan. El Arsenal equipara con los huevos, repito, con lo actitudinal. Tiene muy temprano ese gol anulado a Merino en una pelota quieta, que es una de las fortalezas principales de los Gunners. En todo el ciclo de Arteta ha sido algo que el Arsenal ha trabajado muy bien. Y bueno, lo anulan bien porque Merino efectivamente estaba adelantado. Pero después sigue incluso el envío anímico más allá y al 56 el Arsenal tiene la más clara de todas y nuevamente fue rompiendo por la espalda de Hakimi. Porque repito, ahí poniendo a Martinelli y a Trossard fue que el Arsenal más frutos encontró. Y rompieron los Gunners por ahí con un pase al vacío de Rice. Trossard gana la posición, queda casi que mano a mano entrando por un lado, remata muy bien de zurda, fue un remate espectacular de Trossard, hay que reconocerlo. Pero una mejor atajada de Donnarumma. Fue una atajada escandalosa del arquero italiano. Y bueno, el Arsenal, en medio de las 3-4 jugadas que acabo de mencionar, también estuvo cerca de empatarlo, ¿no? Así como el PSG, con su buen juego y su dominio, en los primeros 30 minutos metió un gol y por poco mete el segundo con Doué. Asimismo el Arsenal, con su envión anímico en el final del primer tiempo y el comienzo del segundo, pues estuvo cerca de empatarlo, con dos de Martinelli, con el gol anulado a Merino y con la otra de Trossard.
Después de ahí, Luis Enrique comienza a apelar al banco, ¿no? Mete a Barcola, más adelante a Gonzalo Ramos, salen Dembélé y Doué, y ahí como que despierta el PSG nuevamente y vuelve a tomar las riendas del partido a través de la posesión, o sea que el PSG le quita la pelota al Arsenal, y en esos minutos finales el equipo francés vuelve a relucir, y de la nada entonces hay una llegada por ahí de Kvara que patea y la pelota pasa por un lado del arco de raya, y más adelante tiene el PSG dos impresionantes, pero de verdad impresionantes. Primero una con Joao Neves, perdón, después otra con Kvaratskhelia. No fueron tan claras, pero más adelante sí llegan las dos que estaba mencionando. Y era la del 84, donde hubo una gran progresión con asociaciones en corto del equipo francés. Doué acaba combinando con Ramos. Ramos la puntea para Barcola y Barcola rompe. Y Bradley Barcola rompe. Y queda mano a mano con Raya. Era un gol cantado y la tira por un lado. Era casi que liquidar la llave y Barcola la erra. Impresionante. Y 2 minutos más tarde, otra jugada en la cual Marquinhos mete un pase largo para Gonzalo Ramos, que gana la posición picando al vacío. Queda mano a mano con Raya, dispara y la estrella contra el horizontal. Entonces imagínense, la de Barcola y la de Ramos, clarísima. Al final también entra Zaire Emery en el PSG y en el Arsenal, bueno, había entrado Ben White por Timber y Nwaneri por Odegaard. Y ya el partido se acaba con marcador de 1-0. Entonces en opciones creo que cada uno representó a través de llegadas de gol sus buenos momentos del partido. Los primeros 30 al PSG, ya lo dije, el gol de Dembélé y la de Doué. El Arsenal en el final del primer tiempo y el comienzo del segundo tiene 2 con Martinelli, el gol anulado a Merino y la más importante de Trossard, que fue una tajadota de Donnarumma. Y cuando el PSG en el final del partido vuelve a dominar, bueno, pues el equipo francés ahí vuelve a tener 2 clarísimas, una con Barcola, otra con Gonzalo Ramos, y pues al final no pudo meter el segundo para dejar la llave un poco más liquidada. De cualquier manera se acabó todo de esta forma. Para mí una victoria justa, coherente, acorde al trámite. Y pues ya veremos qué pasa en la vuelta, ¿no? Y Pachito por su lado cumplió a cabalidad con lo que le correspondía. Hizo un partido bueno, correcto. No te digo que fue el más destacado, que fue el mejor, pero cumplió con la tarea. Y eso es lo que cada técnico le pide a un jugador que juegue de central. Seamos sinceros. No es la labor del central ir a marcar 3 goles para ganar el partido, no. Pero sí dar seguridad, garantías en la saga para que el arquero propio no lo terminen vulnerando. Y eso hizo Pacho. Entonces lo del ecuatoriano para mí nuevamente fue una presentación de categoría. De un jugador que juega una semifinal de la competencia de clubes más importante del mundo y que no desentona. Y que muestra que está a la altura de las circunstancias porque es un jugador de élite en este momento. Muy bien por él. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle por favor un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradecería de todo corazón. Ese dólar se puede donar a través de Patreon o de YouTube. Si lo quieren donar por Patreon, muchachos, acá abajo lo pueden hacer en la sección de comentarios, donde les dejo el link de esa plataforma para que hagan clic, vayan, donen. Y si lo quieren hacer a través de YouTube, es acá abajo a la derecha donde hay una pequeña pestaña con el signo de dinero. Hacen clic allí y en 10 o 15 segundos también pueden cumplir con aquella donación. Cualquiera de las dos alternativas sirve, así que gracias por donar. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, los aprecio y nos vemos en un próximo video del PSG, en donde juega nuestro querido y apreciado William Pacho.